la fuerza magnética sobre corriente. Nosotros vimos en la clase pasada el ejemplo, vimos la expresión para la fuerza magnética sobre una corriente, calculamos la fuerza magnética sobre un conductor horizontal que estaba sometido a un campo magnético y de paso calculamos la fuerza que actúa sobre una espira de corriente. Esa espira de corriente tenía 4 lados y además de calcular la fuerza magnética, calculamos el torque. Y definimos lo que se llama el dipolo magnético. Dipolo magnético es el penúltimo punto en el programa. El último punto se llama la ley de Biot-Savart, que la vamos a ver el miércoles, o sea, en la próxima clase. Entonces yo hoy lo que quiero es hacer resolver algunas situaciones que me parece que pueden ser importantes para ustedes. Yo no he hecho absolutamente nada en relación a cálculos de resistencia eléctrica. Le voy a hacer un problema o dos, dependiendo del tiempo que vaya viendo que necesito durante la clase, porque necesito también hacer problemas de otras secciones. Pero entonces va a estar relacionado con cálculo de resistencia. Yo voy a ir recordándoles, digamos, lentamente, qué fue lo que nosotros, cuál es la expresión de resistencia que nosotros vimos. Nosotros si tenemos, por ejemplo, un conductor que tiene un área A y una longitud L, y si ese conductor está hecho de un material que tiene una resistividad ρ, entonces la resistencia de ese conductor, por ejemplo, si el conductor es óhmico, o sea que cumple con la ley de Ohm, y ustedes deben saber qué quiere decir eso, la resistencia viene dada por el producto de ρ por la longitud de ese conductor dividida entre el área del conductor. Si yo estoy pasando, supongamos que yo creo una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor. ¿Cómo creo yo una diferencia de potencial entre los extremos de ese conductor? Por ejemplo, conectándolo a una fuente de fuerza electromotriz que puede ser una batería. Si yo creo una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor y se produce una densidad de corriente J en esta dirección y por lo tanto una corriente eléctrica en esa dirección, entonces yo puedo determinar cuál es la resistencia que presenta ese conductor al paso de la corriente. Eso es esto que está acá. Ahora, hay una variedad de problemas en relación a esto que ustedes deben saber manejar. Por ejemplo, vamos a suponer que este conductor no sea totalmente sólido, sino que tenga un hueco. Es decir, que sea algo así. Aquí este es un hueco. Es decir, lo demás, vamos a hacerlo así, es mejor así, va a ser de longitud L, pero acá va a haber un hueco cilíndrico, ¿ok? Y solamente va a haber conductor entre este radio que estoy señalando en este momento, que voy a llamar A, y este radio que voy a llamar B. Repito, imagínense
un tubo sólido de conductor, pero al que se le ha extraído un hueco cilíndrico. El radio de ese hueco es A, que es esto que está aquí, y el radio externo del cilindro es B. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con este. Vamos a producir una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor, que ahora tiene un hueco cilíndrico, y por lo tanto va a pasar una densidad de corriente J, y ahora se pregunta cuál es la resistencia. Bueno, fíjense que ahora el área del conductor cambió. ¿Cuál es el área ahora? ¿Cuál era el área acá? El área, no. Estamos hablando, cuando yo digo A, es el área transversal. ¿Cuál es el área transversal en este caso? Si esto es B, si esto es B, ajá, el A será pi por B al cuadrado. ¿Y acá? ¿Cuál será el área que está atravesando J? Pi B cuadrado menos A al cuadrado. L se mantiene igual, Rho se mantiene igual, es el mismo material, y entonces la resistencia va a ser la Rho por la misma L dividida entre la A que tenemos allí. Esto es sumamente sencillo. Solamente lo que cambió es el área transversal. Pero, por ejemplo, en el libro de texto de C.R. Szymanski, hay un problema en el cual se plantea lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el mismo cilindro con un hueco cilíndrico, pero ahora la diferencia de potencial, en vez de crearse entre los extremos del conductor, se crea entre la superficie interna y externa del conductor. O sea que ustedes ven el conductor, si el conductor, por ejemplo, está yendo hacia ustedes, lo verían de esta forma. Esto es A, esto es B. El material conductor está acá. Está en toda esta región. Y ahora yo puedo establecer una diferencia de potencial entre esta superficie, que es la superficie curva de un cilindro, y esta superficie, que es también la superficie curva de un cilindro. Entonces, en ese caso, ¿cómo creen ustedes que va a ir J? ¿En qué dirección iría J? En dirección radial, porque estoy creando una diferencia de potencial entre todos los puntos de esta superficie tienen el mismo potencial, todos los puntos de esta superficie tienen el mismo potencial, pero el potencial acá es distinto que el potencial acá. Entonces va a haber un flujo de corriente. Si este es el de mayor y este es el de menor potencial, vamos a suponer eso, va a haber un flujo de corriente en dirección radial. Vamos a dibujarlo. Y ahora yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio. El ejercicio acá importante
es el siguiente. Así como en estos ejemplos ustedes identificaban aquí un área que está siendo atravesada por J, que es A. Un área que está siendo atravesada por J. Así ustedes tienen que identificar acá cuál es el área que está siendo atravesada por J. Si ustedes identifican esa área, van a tener este término en el denominador. Ustedes van a tener también que identificar entre potencial y potencial cuál es la longitud. La longitud, digamos, que avanza esa J, por decirlo de una forma. Entonces, estamos de este problema estamos pasando a este problema que es un poco más complicado. Entonces, tienen que hacer ese ejercicio. Pensar primero, en este caso, cuál es el área que atraviesa las líneas de J. ¿Cuál será? Va a variar con R. Ok, vamos a dibujar acá otra vez esto. Para un R dado, voy a dibujar esto en punteadas. Eso que está allí, o vamos a dibujar dos punteaditas aquí. Una pegadita al lado de la otra. Eso que está allí, realmente, todo punteado, las dos, ¿qué figura generan? Un cilindro punteado imaginario. Ese cilindro punteado imaginario tiene una superficie, ¿verdad? Y esa superficie es la que está siendo atravesada por las líneas de J. ¿Eso está claro? Entonces lo único que hay es que escribir cuánto vale el área el área A de este cilindro imaginario punteado. Como ustedes no les dan nada, ustedes tienen que empezar a escribir dimensiones o distancias acá. Vamos a suponer entonces que este cilindro imaginario que está siendo atravesado por las líneas de J está a una distancia R, cualquiera. Y que ese cilindro imaginario, este grosor que tiene, como está en la dirección de R y es un diferencial de longitud y está a lo largo de R, yo lo voy a llamar a esta distancia, a esta pequeña distancia, esa que está allí, la voy a llamar dr. O sea que el cilindro ese imaginario, aquí está, tiene una distancia que es atravesada por la J. ¿A qué se les parece eso? Fíjense lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el área que es atravesada por J y la distancia que J, digamos, recorre. Vamos a llamarlo así. Entonces, para este cilindro imaginario, ¿cuál será el área? Y para este cilindro imaginario, ¿cuál será la longitud L que yo debo escribir? ¿Alguien dijo algo? No sé. Se parece a Gauss. Ajá, se parece a Gauss, pero ¿cuál es el área de ese cilindro imaginario?
El área es 2pi r, ese es el perímetro, y ahora yo lo tengo que multiplicar por la profundidad. La profundidad es L, ¿ok? Entonces, esto que está acá es el área de este cilindro imaginario punteado que está a una distancia r. 2pi r es el perímetro y L es la profundidad. Ese es el área que es atravesada por J. Ahora, para ese cilindro imaginario, ¿cuál es la longitud que recorre la J cuando pasa a través de él? Es dr. Es dr. Es dr. Entonces, la resistencia de ese cilindro imaginario al paso de corriente va a ser el ρ del material del que está hecho por la longitud que recorre la J al pasar a través de ese cilindro imaginario. La longitud es dr, la longitud va arriba, L, entre el área de ese cilindro imaginario que está siendo atravesada por la J. Esa área va a ser 2pi r L. Si ustedes entienden este ejemplo, la filosofía que hay detrás de este ejemplo, ustedes pueden en general resolver cualquier problema en que se les pida la resistencia de algún elemento que tenga una cierta geometría. Si a ustedes le piden resistencia, le tienen que decir, por ejemplo, bueno, dónde se está creando la diferencia de potencial para yo saber en qué dirección es que está fluyendo J. Una vez que yo sé hacia dónde es el vector J, entonces yo puedo determinar cuál es el área que está siendo atravesada por J y la distancia que esa J recorre. Y cuando ustedes determinan esa área y esa longitud, utilizando esta fórmula, ustedes pueden resolver el problema. Claro, esta es la resistencia de este cilindro imaginario, pero es nada más la del cilindro imaginario pero yo quiero la resistencia de todos los cilindros que forman a este conductor, ¿no? Porque este conductor tiene varios, aquí hay uno, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay todos, y hay infinitos cilindros entre A y B. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esta expresión para obtener la resistencia total que me aportan todos esos cilindros imaginarios? Una integral. Una integral de esta expresión entre A y B, que es donde hay material conductor. O sea que ustedes encuentran la filosofía acá, es escribir una expresión para la resistencia de una sección de ese conductor. Esa sección va a estar a un determinado R. Entonces, para yo considerar todas las secciones, yo voy a tener que integrar esa función desde R igual a A hasta R igual a B, donde existe conductor. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Y entonces eso me daría el R total, en este caso, muy sencillo, porque es integral de R sobre R. Ustedes conocen cuánto da eso. Eso va a dar ρ 2πl logaritmo neperiano de B sobre A. La integral da un logaritmo y logaritmo de B menos logaritmo de A y lo pasan a logaritmo de la fracción y ya. ¿Qué tipo de problemas se pueden plantear ustedes y que, digamos, ustedes pueden hacer? Yo les sugiero que hagan el siguiente. Tomen
en vez de un cilindro, tomen la siguiente geometría. Esto está lleno de material conductor, totalmente lleno, no hay huecos aquí. Aquí hay radio A, aquí hay radio B. La longitud L. La longitud es L. Colocan diferencia de potencial entre estos extremos. Fluye corriente J, densidad de corriente, en esta dirección. Y se pide encontrar la resistencia de este conductor y tiene una resistividad ρ. ρ es generalmente una constante que acuérdense que depende de la temperatura, pero que a una temperatura dada es constante, ¿no? Entonces, acá yo lo que les sugiero es, ¿cuál sería? Yo no lo voy a hacer, porque la forma de aprender es ver algo, que ustedes entiendan cuál es la filosofía. Esta es la filosofía, no hay más nada. Esto es todo. Lo que hay es que pensar ahora, así como yo acá seleccioné una sección del conductor que está siendo atravesada por J, o sea, que tiene un área, ¿ok? Y que tiene una longitud. Acá yo también debo seleccionar una sección del conductor que tenga un área que está siendo atravesada por J y que tenga una longitud. Por favor. Entonces, solamente para ayudarlos a que piensen, o sea, ayudarlos con el problema, ¿cuál sería una sección general de este conductor que yo tomaría análogamente a esta que yo tomé acá, que tomé una punteada? ¿Dónde estaría la región punteada acá? Bueno, podrían tomar una rodaja acá, ¿no? O sea, visto en el plano, no en algo así. O sea, esto así realmente es una región así, que está siendo atravesada por el J. Esa región tiene área que está siendo atravesada por J. Esa región tiene una longitud que J recorre. Entonces ustedes pueden encontrar el A y el L de esta sección, escribirla e integrarla para encontrar la resistencia que aportan todas las secciones que son similares a esta entre acá y acá. ¿Hay alguna pregunta? El problema, hay otros tipos de problemas. Por ejemplo, en vez de ser una simetría cilíndrica, puede ser esférica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? No hay miedo. No hay miedo porque es que es lo mismo. En vez de ser cilindro, una esfera, un hueco y un conductor esférico, se le coloca una diferencia de potencial entre la superficie interna y la externa de esa concha esférica y la J va a ir radial. Por favor, señores. La J va a ir radial hacia afuera
esa J va a atravesar superficies, pero ahora las superficies no van a ser de tipo cilíndrica, sino esférico, y entonces van a tener que hacer el problema con una simetría esférica. Entonces, ese es otro problema que ustedes pueden resolver. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. La idea es que el miércoles yo dé la ley de Biot-Savart y después hago posiblemente problemas de Biot-Savart el miércoles, y el viernes también voy a hacer problemas, y una vez que dé la clase del miércoles, la del lunes obviamente van a ser problemas que voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a ir, pero yo necesito que ustedes vayan trabajando en los problemas que yo les estoy sugiriendo. Bueno, esto con respecto a cálculos de resistencia. Era algo que realmente no había, simplemente había llegado a la expresión de resistencia y no había explicado cómo abordar los problemas relacionados con resistencias para distintos elementos, con distintas geometrías. En este caso es cilíndrica, pero como les dije, también yo puedo tener los mismos cálculos con simetría esférica. Yo quiero hacer un problema, como esta última parte está relacionada con circuitos, es un problema que se ve de esta forma. Fíjense, tenemos un condensador no, si no le pongo una fuente acá no va a haber. Vamos a darle valores porque necesito conseguir algunos números. Ajá. Se les da este circuito. La fuerza electromotriz, o sea, la fuente de fuerza electromotriz es ideal. ¿Ah? Este C1 es 5, perdón. C1 es 5. Entonces, la fuente de fuerza electromotriz es ideal. Y ustedes deben saber qué es eso. En estos circuitos hay, digamos, preguntas que uno quisiera saber en algún momento. Y una de las preguntas que más se hace es, ¿qué pasa con este circuito cuando T tiende a infinito? O sea, cuando yo acá posiblemente tengo un interruptor
ese interruptor originalmente está abierto y los condensadores están descargados. Y entonces yo cierro el interruptor y el dibujo es ya cuando yo cierro el interruptor. Entonces, una de las preguntas que se hace, que ustedes deben saber que yo vengo insistiendo que en este curso acumular carga es acumular energía y eso es importante. Entonces, una de